¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Asmir? Buen día, Carol. Buen día, Brenda. Buen día, Ceci. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Hoy vamos a hablar sobre la generación del 50. Buen día, Almendra. Vamos a mencionar parte de lo que es la generación del 50, algunas características fundamentales, y luego hablaremos sobre Ribeiro y los Reynosos sin plumas. ¿Qué tal, Tania? Buen día. ¿Qué tal, Odit? Buen día. Así que empezamos. Empezamos a hablar sobre las características de la producción literaria peruana, la generación del 50. ¿Qué tal, Maricielo? Buen día. Buen día, Brigitte. Sí, hoy vamos a hablar sobre los gallinos sin plumas. ¿Qué tal, Fabiana? Buen día. Hoy vamos a mencionar un poco, ¿no? La historia de los gallinos sin plumas de Ribeiro y algunas características fundamentales, ¿no? De esta manifestación literaria. ¿Qué tal, Enzo? Buen día. ¿Qué tal, Casey? Buen día. A ver, por acá Jonathan dice, yo siempre me identifico con los cuentos de Ribeiro. Ahora vamos a ver por qué. A ver, recuerden que la generación del 50 está en un contexto determinado, ¿no? Estamos en este contexto del Ochenio de Utría, entre 1948 a 1956. Se está desarrollando una migración del campo a la ciudad. Recuerda que esta migración del campo a la ciudad va a generar una explosión demográfica. La ciudad va a crecer vertiginosamente. Aparecerán nuevas barriadas, nuevos asentamientos humanos. Así que Lima va a cambiar, ¿no? Además que observamos un centralismo, por eso que hay mayor infraestructura en la ciudad, más colegios, más hospitales, por eso observamos una infraestructura. Por eso que en este contexto, entre los años 40, 50, se estaba desarrollando una migración. Recordemos entonces esos detalles de del contexto que se está viviendo, ¿no? Porque eso va en cierta medida a influenciar para que los autores representan sus obras dentro de esta producción. De cómo se está configurando la ciudad, recuerda que uno de los temas va a ser la ciudad moderna, el tema urbano, y dentro de esta obra vamos a encontrar la noción de la migración, la marginalidad, la visión crítica de la sociedad, el surgimiento de las barriadas. Van a ser algunos temas que se están desarrollando dentro de la generación de 50. Entre las características que podemos encontrar también es la inserción de nuevas técnicas narrativas. Se incorporan, por ejemplo, el flashback, el monólogo interior, entre otros elementos. El uso de un lenguaje alegórico. Y recuerda que en este periodo el personaje principal será el migrante provinciano.
¿Cómo se configura entonces la producción de las generaciones 50? Vamos a observar que se representa la ciudad oficial que va a enfrentarse a la ciudad marginal. Vamos a observar esta concepción, ¿no? Lo oficial y lo marginal. Sucede que hay una migración del campo a la ciudad, entonces ellos han llegado con la intención de esperanza de progreso, pero se van a dar cuenta que la ciudad oficial los rechaza, vulnera sus derechos. Así que de pronto deciden sobrevivir en este espacio y por eso que irán a la periferia, a la marginalidad para seguir sobreviviendo. Entonces la ciudad oficial empieza a marginar a las personas que han llegado con la intención de buscar un mejor futuro, con la esperanza de progreso. Así que los migrantes observarán esta ciudad oficial y va a estar representada como un monstruo, como una ciudad explotadora, como una ciudad que discrimina. Así se va a ver representada la ciudad en el caso de la década del 50. Ten en cuenta esta configuración porque en los cuentos de Ribeiro o en los cuentos de muchos autores de la generación del 50 se va a representar esta fórmula, ¿no? La ciudad oficial que margina, que explota, que discrimina, y el migrante que busca un mejor futuro, tiene una esperanza de progreso, y a través del migrante se desarrolla, se cuestiona, se describe la ciudad. Los representantes de esta generación de 50, en el caso de la narrativa, vamos a tener tres versiones, o tres vertientes, perdón. Tenemos al neorrealismo o realismo urbano, tenemos al neoindigenismo y la literatura fantástica. En el caso del neorrealismo está Enrique Congrace, que es uno de los iniciadores de esta visión, ¿no? Del realismo urbano, aquel que inserta la concepción del migrante provinciano. También está Ribeiro, con la palabra El Mudo, que es un conjunto de cuentos, como una especie de antología. En el caso del no indigenismo tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña o Manuel Escorza. Y en el caso de la literatura fantástica, que también tiene una influencia de Borges o de Kafka, tenemos a Ribeiro con dos cuentos, ¿no? El doblaje y la insignia. Vamos ahora a hablar de Ribeiro. Recuerda que, antes de pasar a Ribeiro, recuerda que la generación de 50 en narrativa ya tiene estas tres vertientes. En el caso de poesía va a tener dos vertientes.
A ver, por acá Jaime nos pregunta, ¿la admisión pregunta más de una obra en particular o del movimiento literario? Eh, Hay algunas obras literarias que ejemplifican muy bien las características del movimiento literario, ¿no? En caso de San Marcos, preguntan ambos, ¿no? Las características del movimiento, como también parte de lo que es una obra literaria, o sea, el argumento, ya sea la historia, ¿no? Entonces, en el caso de los ejemplos de emisión, como les decía, preguntan tanto eh, un fragmento, por ejemplo, de los gallinazos sin plumas, ¿no? Y te mencionan qué representa el Cerro Pascual en este fragmento, ¿no? O de pronto te ponen un fragmento de El niño de junto al cielo, de Enrique Congrais, y te preguntan, ¿no? ¿Qué característica de la generación de 50 se puede encontrar en este fragmento, ¿no? Así pueden preguntarte, ¿no? Por eso que es necesario conocer tanto la corriente literaria, ¿no? Las características esenciales de esta corriente literaria y obviamente la obra que muestre esas características, ¿no? Bien, vamos con Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los máximos exponentes del cuento peruano, ¿no? Del siglo XX. Entre sus características podemos encontrar, por ejemplo, el elemento de la linealidad en el relato urbano, ¿no? Ah, también, sí, también pregunta sobre el contexto, ajá, también pregunta sobre el contexto, ¿no? El último examen de admisión, por ejemplo, preguntaron sobre el contexto del realismo, preguntaron sobre el contexto del realismo, ajá, a través de una obra como Crimen y Castigo, ¿no? Todo lo que esté vinculado, ujú, ya todo lo que esté vinculado a la obra, el contexto, por eso, el contexto, las características, ¿no? Eh, el tema, los tipos de personajes, ¿no? Las características del autor, ¿no? De aquella corriente literaria, ¿no? Todo eso hay que conocerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de Ribeiro, mira, Ribeiro utiliza con mayor frecuencia una linealidad en el relato urbano, ¿no? Y los ejes temáticos en Ribeiro son tres, ¿no? La frustración, el fracaso y la angustia. El tipo de narrador que utiliza Ribeiro ya es un narrador con una visión pesimista, escéptica de la vida. Claro, el narrador que utiliza Ribeiro en sus cuentos, ¿no? Es un narrador con esa visión pesimista. Ahora, ¿por qué decimos que el narrador tiene esa visión pesimista? Sucede que el narrador nos cuenta una perspectiva del personaje, ¿no? O sea, el narrador, que tiene una mirada pesimista, escéptica de la vida, nos cuenta cómo este personaje quiere cambiar su situación, está angustiado por algo, quiere cambiar su situación, así que en esa búsqueda de cambiar, ¿no? Empezará la historia, ¿no? Entonces el personaje está intentando cambiar, ¿no? Y en un momento determinado fracasa, se frustra, porque nada ha cambiado, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que tenemos un narrador con cierto pesimismo, porque nos muestra a aquellos personajes que no van a poder cambiar su situación, ¿no? O sea, que van a estar condenados, condenados ante el fracaso, ante la frustración. En el caso del neorrealismo, recuerda que también se le denomina realismo urbano o neorrealismo. ¿Por qué? Porque a diferencia del realismo tradicional, en el caso de estos autores
se van a incorporar herramientas de vanguardia que transgreden la realidad, ¿no? Que transgrede los elementos tradicionales. Por eso que se va a denominar neorrealismo, o también llamado realismo urbano. Los personajes que muestra Ribeiro son de clase media como también personajes de clase baja. En el caso de los cuentos de Ribeiro vamos a observar constantemente este plano psicológico de sus personajes. Por eso que nosotros sabemos qué angustia el personaje, ¿no? ¿Qué va a motivar al personaje a tratar de cambiar sus circunstancias, ¿no? Entonces, en ese trayecto, ¿no? El narrador ya nos está mostrando, ¿no? El fracaso del personaje. Sí, al final, claro, al final los protagonistas no logran, ¿no? Lo que realmente desean, ¿no? Por acá Jonathan me dice como el profesor suplente, claro, como el profesor suplente también. Dentro de los cuentos de Ribeiro va a haber una dicotomía, dos elementos que se van a enfrentar. Por acá nos menciona, mayormente se desarrolla en barriadas, no necesariamente, pero sí vamos a encontrar personajes de clase media y clase baja. Los reinados sin plumas, por ejemplo, sí está representado en una barriada, ¿no? Pero en el caso del profesor suplente, por ejemplo, no. A ver, por ahí, ¿qué nos mencionan? Dice, conozco una serie donde el protagonista ya estaba condenado desde el inicio. Claro, en el caso de los cuentos de Ribeiro se muestra eso, ¿no? O sea, el narrador nos cuenta la historia de estos personajes que tarde o temprano van a fracasar en su intento de cambiar la situación, ¿no? Por eso que muestra mucho el plano psicológico de sus personajes, ¿no? Porque nosotros podemos saber qué es lo que intenta o lo que le motiva al personaje a cambiar. Ahora, recuerden que estas características son las características más resaltantes, ¿no? Algunos cuentos, por ejemplo, no van a tener los mismos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de linealidad en el relato urbano, la mayoría de los cuentos de Ribeiro se muestra esa linealidad, pero por ahí podemos mencionar, por ejemplo, Carrusel, un cuento de Ribeiro donde no hay linealidad, ¿no? Pero la mayoría sí muestra una linealidad en el relato. Eh, en el caso de la dicotomía, ¿qué sucede? Hablamos de dicotomía de dos elementos que se oponen o dos elementos que están en constante enfrentamiento. Entonces, dentro de las obras de Ribeiro, vamos a observar esa dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad. Recuerda lo que habíamos visto hace poco, la ciudad oficial, ¿no? La ciudad marginal. Cómo los migrantes han llegado a la ciudad oficial, pero esta ciudad oficial, ¿qué hace? Los discrimina, ¿no? Los discrimina y por tanto ellos van a tener que buscar un lugar donde poder sobrevivir y van a los asentamientos, las barriadas, ya. Entonces, eso se muestra también en Ribeiro.
¿no? Hay algunos cuentos que nos muestra este enfrentamiento entre la oficialidad, que estaría vinculado a la policía, a la Guardia Civil, a los ministerios, de pronto a la alcaldía, ¿no? Todo lo que está vinculado a lo oficial. Pero a su vez ese elemento de lo oficial margina, ¿no?, a los migrantes, ¿no?, o los desplaza. Entonces dentro de la obra vamos a encontrar ese enfrentamiento. Por ejemplo, en el caso de Los gallinazos sin plumas, ¿no?, los niños cuando van a buscar desperdicios en el muladar o cuando están buscando desperdicios en medio de estas casas, ¿no?, donde hay cubetas de basura afuera de sus casas, viene la policía, ¿no?, la baja policía, y entonces los niños tienen que correr para no ser alcanzados por la baja policía, ¿no? Y entonces ahí se muestra la oficialidad y la marginalidad, por ejemplo, ¿no? Luego por acá nos mencionan cuál sería la dicotomía en la insignia. En el caso de la insignia, este cuento difiere un poco, al igual que doblaje y la insignia, va a alejarse de la mayoría de los cuentos de Ribeiro, ¿no?, por su temática. Por ejemplo, en la insignia y doblaje no está presente necesariamente el elemento de la marginalidad, ¿no? En la insignia, lo que podemos observar, por ejemplo, esa dicotomía, es cuando el personaje, ahí se ve la dicotomía entre la cotidianidad, que sería el personaje que va a obtener la insignia, la cotidianidad contra, ¿no?, el enigma, ¿no?, contra lo extraordinario. ¿Por qué? Porque recuerden que en el cuento de la insignia, esta persona encuentra una insignia en el basurero, ¿no?, lo guarda en su chaqueta, ¿no? Era una persona que caminaba y nadie le hacía caso, nadie sabía de su presencia, ¿no? Pero cuando se pone la insignia, cambia todo, ¿no? Todos observan a este personaje, ¿no? Se siente observado, ¿no? Entonces ahí observa esa dicotomía entre la cotidianidad y lo extraordinario, ¿no? La insignia representa esta noción de lo extraordinario, incluso lo absurdo, ¿no? Porque logrará este personaje entrar a una secta, ¿no?, sin saber ni siquiera cómo es, ¿no?, o de qué secta se habla. Ese es en el caso de la insignia, es un cuento con elementos del absurdo, ¿no? Es un cuento que se aleja un poco de los cuentos tradicionales de Ribeiro, la insignia. Y luego por acá nos menciona los temas sobre la frustración y el fracaso, ¿está influenciado en su vida o solo es su estilo? Lo que pasa es que es una manera de transmitir un poco el sentir de esa época también, ¿no? Recuerda que estamos en los años 50, época de la dictadura, de Odría. Entonces, como que se muestra también esa noción pesimista sobre un futuro mejor, ¿no? O sea, no hay una esperanza de un futuro mejor, ¿no? Entonces, bajo eso, y también en los años 50 y 60 que se está mostrando, ¿no?, el contexto internacional, bajo esos lineamientos, tras la Segunda Guerra Mundial y lo que generó la Segunda Guerra Mundial, lo que se está viviendo en España, la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, bajo todo ese contexto, entonces, el pesimismo está presente, ¿no? Y va a ser entonces un factor que va a observar en la vida, ¿no?, en la vida diaria, y a su vez lo va a plasmar en su producción literaria.
Eso es lo que va a suceder, ¿no? Y luego dice, su tema sobre la marginalidad también tiene como factor la migración andina. Sí, el tema de la marginalidad está presente dentro de esa concepción, ¿no? Por eso que estamos hablando de la dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad, ya que de pronto sus personajes, ¿no? van a ser excluidos, ¿no? de la sociedad, ¿no? Por eso que ellos buscan la manera de incluirse, ¿no? Una vez más en la sociedad. En otros cuentos, la oficialidad y la marginalidad está vinculado en esta noción de la migración, ¿no? Los personajes, los migrantes, ¿no? Buscan la manera de lograr un objetivo, pero no lo consiguen, ¿no? En el caso de los Aenos sin plumas, ¿no? La marginalidad está vinculado a este espacio de las barriadas. Y la oficialidad es, recuerda, la oficialidad es la ciudad oficial, la ciudad de Lima, el centro, ¿no? del poder y todo lo que constituye esas instituciones. Por ejemplo, está la policía, los ministerios, la alcaldía. Esa es la representación de la oficialidad. Por eso que recuerdan lo que habíamos visto en el cuadrito anterior. Vamos a retornar aquí. La ciudad oficial, ¿no? Este espacio, antes de la llegada de los migrantes, ¿no? Era un espacio, la ciudad oficial, ¿no? ¿Qué sucede? Esta ciudad oficial necesita, ¿no? Y va poco a poco progresando, va a tener más hospitales, más edificios, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Viene el migrante a la ciudad oficial, ¿no? Y el momento de ir a la ciudad oficial migrante, esta ciudad oficial lo margina. Y al marginarlo lo expulsa de la ciudad oficial. Y al expulsarlo, ¿dónde tienen que ir los migrantes? Tienen que ir en la periferia. Para poder sobrevivir, tienen que ir a la periferia. Por tanto, tienen que estar en medio de la marginalidad. Porque este espacio de acá es la ciudad oficial, donde están los hospitales, donde están los grandes edificios, donde están los colegios, las universidades. Esa es la ciudad oficial. Y el migrante va con la intención de buscar un mejor futuro, una esperanza de progreso en esta ciudad oficial, que es una ciudad donde tiene todo, infraestructura, pero la ciudad oficial lo margina y ellos van a tener que estar en la marginalidad. Y por eso que a partir de ese momento va a haber un enfrentamiento entre estos dos, entre la ciudad oficial y la marginalidad. Porque la ciudad oficial desea, ¿no? eliminar a la marginalidad, desea de pronto exterminar o que no se mezcle con la ciudad oficial y la marginalidad desea obtener los elementos de la ciudad oficial. Recuerda el progreso, ¿no? Desea el progreso que se presenta en la ciudad oficial. Entonces se va a observar eso, ese enfrentamiento entre lo oficial y lo marginal. Muy bien. Recuerda que aquí puedes poner el narrador, ¿no? El narrador con una visión escéptica, el narrador con una mirada pesimista, ¿no? Y lo puedes agregar, ¿no? Como otra característica también importante de Ribeiro, ¿no? El narrador con esa visión pesimista. Ahora vamos a los airosos sin plumas. Como están observando en la imagen,
Vemos, por ejemplo, al cerdo Pascual, vemos a Don Santos, que tiene un pie de palo. Ahí está, por ejemplo, los niños, Efraín y Enrique, Enrique el mayor, Efraín el menor, y tiene su perrito, Pedro. Así que comenzamos. En los Gallinazo sin plumas vamos a leer el, el inicio, ¿ya? Vamos a leer el comienzo de los Gallinazo sin plumas. Vamos a buscar para que ustedes observen, ¿no? O escuchen cómo de pronto el narrador va insertando el espacio, el ambiente, ¿no? En los Gallinazo sin plumas. Mira, así empieza los Gallinazo sin plumas. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Ese es el pequeño fragmento que estamos leyendo, es el inicio de los gallinazos sin plumas, y te das cuenta en este inicio cómo de pronto el narrador nos ha situado en el espacio, ha descrito los personajes que a eso de las 6 de la mañana aparecen en la ciudad, los policías, las beatas, ¿no? Los borrachos, los canillitas, y también en medio de todo esto, los gallinas sin plumas, ¿no? Dice, a esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. A levantarse, Fray Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Efraín y Enrique viven con su abuelo don Santos, un anciano avaro y abusivo. El viejo tenía un cerdo, Pascual, que desea venderlo a buen precio. Por ello, obligaba a sus nietos a ir por los basurales para traer latas llenas de desperdicios comestibles para el voraz chancho. Eso es lo que vamos a ver al inicio, ¿no? Recuerda entonces que Efraín y Enrique son estos dos niños que van a ser explotados por el viejo Don Santos con la intención de vender a Pascual a buen precio. Recuerda que Don Santos mira al cerdo Pascual
como esperanza de progreso, ¿no? Porque sabe que si de pronto logra venderlo a buen precio, comprará más cerdos y así poco a poco realizará su empresa, ¿no? Pero como tiene un pie de palo, él no puede ir a buscar desperdicios, así que manda a sus nietos, los obliga. Recuerda entonces que los niños van a tener que buscar la manera de obtener desperdicios para que el viejo Don Santos pueda estar tranquilo, ¿no? Y entregarle comida a Efraín y Enrique, ¿no? Mientras va avanzando la historia, nos damos cuenta que el hambre del cerdo pascual empieza a acrecentarse. Ya no va a saciar de pronto con lo que le entregan, ¿no? Que normalmente le entregaban una cubeta, dos cubetas, ¿no? Ahora el cerdo pascual desea más. Y por eso que va gritando, gritando, y cuando grita, Don Santos se desespera, ¿no? Y por eso que golpea a los niños para que ellos puedan salir y buscar más desperdicios. Un día, Efraín se corta el pie con un vidrio roto. La herida se infecta y le es imposible seguir su rutina. Así que de pronto no va a poder caminar. Retornan, el viejo Don Santos le pregunta, ¿no? ¿Por qué tan temprano, tan pronto han retornado? Y le menciona que Efraín no puede moverse, que se ha herido. ¿Qué hace el viejo? El viejo dice, bueno, a ver, vamos a ver tu herida. Ve y le dice, bueno, no es nada, aunque sí era una gran herida, ¿no? Pero el viejo dice, no es nada, así que ve a la sequía, lávate la herida y pon una prenda, ¿no? Y salgan a buscar desperdicios. Y eso es lo que sucede, ¿no? Agarra entonces una prenda, ¿no? Lo envuelve y salen en busca de más desperdicios. Pero Efraín ya no puede caminar muy bien. Así que de pronto retornan muy rápido, ¿no? Efraín y Enrique, porque Efraín ya no puede más, no puede estar caminando y solamente ha conseguido poco. El viejo una vez más los regaña, empieza a insultarlos y empieza a ir donde Pascual y le dice, pobre mi Pascual, ¿no? Pascualcito le dice. Ahí te das cuenta, pues, el contraste, ¿no? Cuida mucho a Pascual, pero los niños no. ¿Qué sucede después? Como Efraín se ha cortado, Enrique va a tener que buscar más desperdicios. Doble faena. Cuando Enrique sale a buscar desperdicios, va a venir con Pedro, ¿no? El perrito flacuchento, carachoso. Y el viejo Don Santos le dice, ¿no? A Enrique, ¿no? Que no va a aceptar un, una boca más para alimentar, ¿no? Pero le menciona que gracias a Pedro y el olfato que tiene, pudieron encontrar más desperdicios. Y cuando dice eso, el viejo lo piensa y dice, ya, está bien que se quede, pero la ración que te toca o te corresponde a ti, tú le darás. Así que Pedro va a ser el perro que ha traído Enrique y se lo va a dejar a Efraín, ya que Efraín todavía está mal. Pero Enrique también despierta mal. Tose, está con escalofríos y no tiene fuerza, ¿no?
Recuerda entonces que Enrique no puede ir al muladar, no puede ir a buscar desperdicios. El viejo golpea a Enrique, ¿no? Y a pesar de eso, Enrique no tiene fuerzas. El viejo dice, bueno, no importa, ¿no? Van a ver que ustedes no los necesito, dice, ¿no? Pero eso sí, se van a morir de hambre, dice, ¿no? Y entonces el viejo se va, agarra su pie de palo, lo pone y empieza a marcharse para buscar desperdicios, ¿no? Pero el viejo no consigue mucho. Así que el viejo ahora golpea a Enrique y a Efraín con todas sus fuerzas, ¿no? Por eso que en este momento Enrique le dice al viejo, ¿no? Que no golpee a Efraín. Yo voy a ir, le dice. Así que Enrique se retira. Pedro le quiere acompañar, recuerda, pero Pedro le dice, Enrique le dice a Pedro que se quede, ¿no? Con Efraín. Y Enrique busca, ¿no? Desperdicios de un lugar a otro, ¿no? Logra Enrique obtener cierta cantidad y retorna, ¿no? Al retornar se da cuenta de algo, ¿no? Hay mucho silencio. Así que cuando Enrique vuelve y le dice, ¿no? Aquí están los cubos. Don Santos le da la espalda, queda inmóvil y manda a llamar a Pedro, pero nada. Así que va donde Efraín y le dice, ¿no? Pedro ha mordido al abuelo, el abuelo cogió la vara, después lo sentí aullar. Así que va donde el anciano y le dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedro? Pero no le responde, ¿no? El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó a él. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. Así que el viejo Don Santos agarró a Pedro y lo lanzó al chiquero porque recuerda que el cerdo Pascual tenía tanta hambre, ¿no? Y por eso que Enrique al darse cuenta de esto, ¿no? Le grita, ¿no? Le empieza a buscar con la mirada al abuelo, ¿no? Para decir que, ¿por qué lo has hecho, ¿no? Y en ese momento el abuelo le da un manotazo, ¿no? Un manotazo que cae Enrique y al momento de caer observa que hay una vara ensangrentada. Es la vara que el anciano golpeó a Pedro. Así que de pronto se levanta con esa vara, va directamente donde el abuelo y le dice, voltea, voltea. El abuelo voltea y Enrique golpea con esa vara al viejo Don Santos. Volvió a agarrar la vara y alzarlo para darle un nuevo golpe, pero se dio cuenta de lo que había hecho, tiró la vara, ¿no? Y fue corriendo a al cuarto de su hermano Efraín. Para eso, el viejo, por el golpe que ha recibido de Enrique, retrocede unos pasos, se resbala, cae entonces el viejo en el chiquero. Su pie, recuerda, su pie de palo se rompe, ¿no? Así que en ese instante Enrique va donde Efraín y le dice, vámonos, vámonos, ¿no? Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero, debemos irnos de acá. Entonces Efraín le dice, ¿pero dónde?
donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. Pero recuerda que Efraín no puede pararse bien. Ahí te das cuenta entonces que Enrique va donde Efraín, ¿no? Le dice que huyan, ¿no? Y le dice donde sea, ¿no? Vamos donde sea, al muladar, donde los gallinazos. Y aquí el narrador finaliza con esta frase, ¿no? Dice, Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Así finaliza entonces Los Reynosos sin plumas, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se representa la ciudad, ¿no? Dice, cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, dice la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. La ciudad está siendo representada como un monstruo, ¿no? Que un monstruo con una gran mandíbula. ¿Y por qué? Porque esa mandíbula hace referencia a que la ciudad va a devorar a Enrique y Efraín. O sea que Enrique y Efraín no van a ser libres. Si fueron explotados por el viejo Don Santos, ahora serán explotados por la ciudad. Y al final dice, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Cuando dice desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, nos está indicando que están enfrentándose el viejo Don Santos con el cerdo Pascual. No nos dice, recuerda, que el cerdo Pascual devora al viejo, ¿no? No menciona eso, ¿no? Solamente que hay una batalla, ¿no? Entre ambos. Una batalla de supervivencia, ¿no? En el chiquero. Ujú. Eso es lo que finaliza la obra, ¿no? Bien, esos son los gallinazos sin plumas. Ahora, ¿qué representa, por ejemplo, el cerdo Pascual, ¿no? Aquí están los personajes. La obra es una narración lineal y cronológica, un narrador omnisciente, ¿no? El tema es la explotación. Tenemos aquí el fragmento donde está el tema del perrito Pedro, ¿no? Dice, ¿dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero, Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. Ahora, recuerdan que Pascual, el cerdo Pascual va a tener doble representación, ¿ya? Por un lado, representa la urbe que sacrifica y oprime a los marginados. O sea, la urbe quiere decir la ciudad, ¿no? La ciudad que sacrifica y oprime a los marginales, ¿no? En este caso, los niños, ¿no? Que están siendo oprimidos por el cerdo Pascual a través de Don Santos, ¿no? Porque cuando el cerdo Pascual gritaba, el personaje de Don Santos se desesperaba y golpeaba a los niños y le exigían a traer más desperdicios, ¿no? Entonces la urbe que sacrifica y oprime a los marginales y también representa la esperanza de progreso para el viejo Don Santos. Ahora, para Don Santos representa una esperanza de progreso, porque iba a venderlo y después de venderlo iba a obtener más beneficios, ¿no? Comprar más. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Representa la urbe que sacrifica y oprime a los marginales, pero también representa la esperanza de progreso. ¿Pero para quién? Para el viejo Don Santos. Ahora, el viejo Don Santos quería obtener más dinero a través de esta venta con el cerdo y así comprar más chanchos. Al final,
el viejo Don Santos logra su cometido. Ten en cuenta eso, ¿ya? Al final, el viejo Don Santos no logra, ¿no? Ahí está la frustración y el fracaso. Recuerda las características que mencionamos sobre los cuentos de Ribeiro, ¿no? El narrador escéptico, el narrador pesimista, ¿no? Al final el personaje, ¿no? No logra su cometido, ¿no? Se frustra, fracasa. Y los niños también se frustran y fracasan, porque recuerda que los niños quieren huir de este lugar, quieren ser libres, ¿no? Pero ¿qué nos dice al final el narrador? Que una mandíbula enorme los va a devorar. Así que al final, alegóricamente nos está diciendo que los niños seguirán siendo explotados. Así que ellos tampoco logran su cometido. Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Todo claro, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Luego de mencionar a la narrativa, ahora vamos a la poesía. Sí, el cuento Los Gallinos sin plumas pertenece a la palabra del mudo. En el caso de la poesía de la generación de 50, vamos a encontrar dos vertientes. Por un lado está la vertiente que se influencia de Uren, o sea, una poesía sensorial, y también tenemos la presencia de César Vallejo, la influencia de Vallejo, ¿no? La poesía social, la poesía comprometida. Así que en poesía, la generación de 50 va a tener dos vertientes, ¿no? La poesía social, influenciado por Vallejo, y la poesía pura, influenciado por Eguren. Entonces tenemos autores como Eyelson, Romualdo, Blanca Varela, grandes autores de la generación del 50. En el caso de la poesía podemos encontrar, por ejemplo, la representación de Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, en sus primeras obras, en su primera obra, por ejemplo, Ese puerto existe, utilizaba una voz masculina, ¿no? Luego, ya a través de Luz de Día, Vals y otras falsas confesiones, Canto Villano, en adelante, utiliza una voz femenina. Acá tenemos, por ejemplo, un fragmento del poema Vals del Angelus, que es un poema de Blanca Varela ya en su etapa donde utiliza la voz femenina. Incluso hay un video, creo, si no me equivoco también, donde Blanca Varela empieza a leer su propio poema, ¿no? De este poema justo lee. Blanca Varela va a ser una de los poetas más representativas de la literatura peruana en el caso de la generación del 50. Va a tener influencia del surrealismo. Por ejemplo, características de su producción. Hay un tono existencialista, hay una mirada escéptica
escéptica y mezclada con cierto pesimismo. Te das cuenta que aquí también vamos a encontrar esa noción, el escepticismo y el pesimismo. Va a ser en cierta medida, ¿no? Algo habitual en este contexto, ¿no? La visión pesimista o escéptica de la vida. Ella va a utilizar un lenguaje depurado sin adornos ni grandilocuencia. Ahí estamos observando un alejamiento con la visión modernista, un alejamiento con la visión del barroco, por ejemplo, ¿no? Porque estos autores, ya sea modernistas o del barroco, le gustaban mucho los adornos, gustaban mucho de expandir sus oraciones, ¿no? En cambio, Blanca Varela no. Ella utiliza un lenguaje preciso, ¿no? Un lenguaje depurado, o sea, elimina las palabras que no sean importantes dentro de su producción. No utiliza una grandilocuencia, no adjetiva constantemente. Por eso que su lenguaje es preciso, detallado. Utiliza el verso libre sin signos de puntuación ni mayúsculas. Y elude a la confidencia, al sentimentalismo melodramático. Quiere decir que en el caso de Blanca Varela no vamos a encontrar una poesía que muestre una carga muy sensible, ¿no? O sea, una sensibilidad profunda como los románticos, ¿no? O sea, se aleja de esa visión melodramática, de ese sentimentalismo que se presentaba en la literatura. Por ejemplo, acá tenemos el poema Identikit. El poema consta de 4 versos, ¿no? Estos son los únicos versos que tiene el poema. Dice, su estilo es reconocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. En Blanca Varela vamos a encontrar una poesía directa, ¿no? En el sentido, o una poesía precisa, ¿no? En el sentido que la manifestación poética se ve plasmado a través de palabras eh, que están porque significan algo, ¿no? Por ejemplo, acá en este poema Identikit dice, sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo, ¿no? Es un poema que a simple vista no se puede entender, ¿no? Sobre qué se está hablando, ¿no? ¿A quién se está hablando? ¿Y por qué se está hablando de esa forma? ¿A quién va dirigido todo esto, ¿no? Pero dentro del poema, ¿no? Dentro del poema, en un contexto donde el poema te indica una crítica a la visión capitalista, una crítica de pronto al machismo, entonces ahí ya podemos observar eh, y podemos interpretar este poema, ¿no? Una afirmación con un tanto irónico, luego habla la oscura materia animada por tu mano, ¿la mano de quién? La pregunta sería, ¿no? Y luego dice soy yo, haciendo alusión a el título, ¿no? Identikit la identidad, ¿no? Entonces, esa identidad es falsa, ¿no? Pues la oscura materia animada por tu mano soy yo. Una identidad falsa, ¿no? Una identidad compuesta, ¿no? ¿Compuesta por quién? Por la mano, animada por tu mano. ¿La mano de quién? De un sistema machista, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el poema habla más de lo que está, ¿no?
Por eso se le denomina el silencio expresivo. Porque el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Con estas pequeñas palabras, ¿no? Uno va sacando información, ¿no? Hablando de la materia, la representación del cuerpo, oscura materia, entonces estamos hablando de una falsa representación. Además, cuando dice animada por tu mano, ¿no? Y así. Entonces, son 4 pequeños versos que parecen, ¿no? Que digan mucho, ¿no? Canto Villano, el título del poemario de Blanca Varela, dice, el título del poemario es un oxímoron, donde el canto podría relacionarse con lo elevado de la poesía y villano con lo ordinario de la existencia humana. Canto Villano va a tener 2 secciones. La primera sección está vinculada a Ojos de Ver. Son 7 poemas. El conjunto de poemas resalta por su brevedad, ya sea 2 a 4 versos. Lo vimos con Identikit. Ahora lo vemos con A la Realidad, 4 versos. Y la segunda parte tiene como título Canto Villano, que hace alusión, ¿no? al poemario. Son 13 poemas, están compuestos por poemas medianos y de larga extensión. Acá tenemos, por ejemplo, el poema Curriculum Vitae. En Curriculum Vitae observas la visión pesimista, ¿no? Dice, digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Al final te das cuenta que el ser humano no descansa, ¿no? Constantemente tiene que estar enfrentándose, incluso a sí mismo, ¿no? Ahí está la visión pesimista, ¿ves? En Blanca Varela. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Recuerda que la voz poética de Blanca Varela en Canto y Villano es una voz contestataria, una voz que cuestiona, critica el sistema patriarcal, el machismo, critica la representación de la mujer dentro de la sociedad. Eso se ve en Canto Villano. A ver, por acá nos dice para volver al anterior. Este de aquí. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Ninguna, ¿no? Ah, Enzo, la anterior era esto, ¿no? De Canto Villano. Lo que querías para... Ah, ya, ok. Bien, vamos ahora a la resolución de los ejercicios. A ver, por acá me pregunta Jonathan, ¿qué es un oxímoron? El oxímoron, ya, es una figura literaria que busca, a ver, el oxímoron es una figura literaria que busca unir 2 ideas o 2 conceptos. Estas 2 ideas, 2 conceptos se transforman en uno solo. Estas 2 ideas y 2 conceptos son contrarios, ¿ya? Si yo digo, a ver,
el frío caluroso, ¿no? Acá está frío, frío, y acá pongo caluroso, ¿no? ¿Ya? Frío caluroso. Eso es un oxímoron, porque estoy colocando una idea o un significado, ¿no? Frío, caluroso proviene de calor, otra idea contrario al frío, lo uno y me genero un nuevo concepto o un nuevo significado. Ese es el oxímoron, esa figura literaria, ¿no? Frío caluroso, o oscura luminosidad, por ejemplo, ¿no? Sal azucarada. La antítesis, recuerda que son dos elementos que se oponen, ¿no? Pero la antítesis está dentro de una construcción de una oración o un conjunto de versos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá amor, ¿no? Y por acá pongo odio, ¿no? Entonces estoy utilizando dos elementos que se oponen, ¿no? Ya, esa es la antítesis, ¿no? En la construcción de una oración o un conjunto de versos. Si yo pongo por acá vida, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das muerte? Ya, ¿qué estoy haciendo? Antítesis, ¿no? Pero en el oxímoron no. En el oxímoron yo uno dos elementos, A más B, y esto de acá me sale uno nuevo, ¿no? Un concepto nuevo. Ujú. En cambio, la antítesis es, recuerda, ¿no? La oposición de dos elementos en una construcción a través del verso o a través de la oración. Ujú. En cambio, en el oxímoron están juntos, porque ambos generan un nuevo significado. Por eso que se diferencia del oxímoron y la antítesis. Antítesis, si eres vida, ¿por qué me das muerte? Antítesis, ¿no? Y oxímoron, noche luminosa. Ahí está el oxímoron. ¿Por qué de pronto Ribeiro puso la palabra al mudo? Porque quiso darle voz a los que no tenían o los que estaban siendo relegados por la oficialidad. Así menciona Ribeiro en una carta que escribe, ¿no? También preguntándole a Ribeiro por qué el título de La palabra del mudo, ¿no? Y él señala darle voz a aquellos que han sido relegados, marginados por la oficialidad. Eso es lo que menciona Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, pregunta número uno. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número uno? Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado con respecto a la generación del 50. Los narradores experimentan la rauda y hostil modernización de la ciudad. Por ello, a ver, costumbristas no, indigenistas no, neorrealistas sí, neoindigenistas también, modernos podría ser, ¿no? Pero luego dice, por ello, recogen las innovaciones técnicas del boom. El boom se desarrolla después, así que no. Presenta una imagen nostálgica del campo, no. Y por tanto sería la C. No es una imagen nostálgica, recuerda, en el campo no se presenta la ciudad, la urbe, las barriadas, y no hay una visión nostálgica, más bien hay una crítica, ¿no? Experimenta una visión crítica del entorno urbano. Ahí está, la 1, la C. Correcto. Vamos con la siguiente. A ver, ¿cuál sería la respuesta?
A ver, por ahí algunos ya están indicando las claves, vamos a ver. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el contexto de la narrativa de la generación de 50, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. La vida provinciana tuvo un alto desarrollo de modernización social. Falso, ¿no? Porque recuerda que la vida provinciana más bien llega a la ciudad, porque en la ciudad está la modernización. Uno de los tópicos fue la ciudad moderna, sí, y el factor de la migración también. Eso lo podemos ver en El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrais, Lima Hora Cero también de Enrique Congrais o algunos cuentos de Ribeiro también, ¿no? Aparecen las barriadas que ocupan las zonas periféricas de la capital, sí. La imagen de Lima que brindan los autores es complaciente e ideal, falso. Es crítica. Así que la respuesta sería la C. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál marcarías? A ver, en la pregunta número 3 dice, marque la opción que complete correctamente el siguiente enunciado sobre el contexto en que se desarrolla la narrativa del 50. Lima, ciudad capital, cambia violentamente de rostro y atraviesa por una debido a ver, crisis financiera, no. Explosión demográfica, sí. Crisis interna, puede ser, pero no estaría vinculado aquí. El proceso sociológico y crisis política puede ser política, pero no proceso sociológico. Y además, inmigraciones extranjeras tampoco. Derrota de la Guerra del Pacífico tampoco, ya pasamos esa época, ¿no? La llegada de los migrantes, así que sería la respuesta la B. Recuerda que dentro de la generación del 50, ¿no? En la ciudad capital hay un cambio violento, ¿no? Del rostro y atraviesa por una explosión demográfica, o sea, la expansión de la ciudad a través de la periferia, ¿no? Surgimiento de barriadas, asentamientos humanos. La respuesta es la 3, la B. Correcto. Pregunta 4. ¿Cuál debería ser la respuesta? En la pregunta número 4, sobre las características de Ribeiro, dice, retrata lo marginal mediante la sátira y el humor. Y recuerda que nosotros cuando hablamos, recuerda del elemento satírico, del elemento del humor, ¿no? Eso sería más bien, o bien costumbrismo, la sátira, el humor, o bien el romanticismo, recuerda con
las tradiciones peruanas, ¿no? El sentido de la sátira, el humor, presente en las obras como Ñacatita, el costumbrismo peruano, o de pronto, en el caso de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, el romanticismo, ¿no? Pero aquí no hay ese elemento. Su temática pone énfasis en el universo urbano, sí, gira en torno a el universo urbano, la urbe, la ciudad. Puede ser la ciudad oficial, puede ser la ciudad marginada. El fracaso del personaje evidencia un escepticismo. Ahora, ¿hay un fracaso del personaje? Sí. Presenta el constante conflicto ciudad-campo, falso, ¿no? Ciudad-campo no se presenta. Recuerda que se presenta el conflicto entre lo oficial y lo marginal. Oficial y marginalidad. Ese es el constante conflicto. Así que esto sería falso. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver por aquí. Algunos me dijeron la D, 3 y 4. Recuerda que la 4 no, por este elemento, ¿ah? Sería 2 y 3. La respuesta sería la A. Cuidado, cuidado, que están leyendo muy rápido. A ver, vamos con la número 5. Aquí, en la número 5, a ver. Mira, aquí es un cuento de Ribeiro, una aventura nocturna, pero dice marca de alternativa que evidencia una característica de la narrativa de Ribeiro. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Claro, como nos está diciendo una característica de Ribeiro, en este caso estamos observando que el personaje Arístides es un personaje que está siendo relegado, ¿no? Por la sociedad, vive en un lugar muy precario, parece un personaje que está marginado por la sociedad, ¿no? Entonces ahí estamos observando que a su vez el narrador nos muestra el otro espacio, ¿no? Que nos muestra la otra posición, la posición oficial, que serían los amigos de Arístides, ¿no? Con sus carros, casados, prósperos, ¿no? Entonces ahí estamos observando la posición entre lo oficial y lo marginal. La 5 a la B. Vamos ahora con la pregunta 6. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la pregunta número 6. Con relación a los reinados sin plumas, dice,
Los niños buscan comida con el fin de alimentar al cerdo pascual. Comida, desperdicios, ¿no? Efraín golpea al abuelo con una vara y este es devorado por el cerdo. Ahora, recuerda, cuando dice es devorado por el cerdo, ustedes bien saben que eso no es correcto, ¿no? No es devorado por el cerdo, ¿no? Hay un enfrentamiento, eso sí, ¿no? Hay un enfrentamiento entre el cerdo pascual y el viejo Don Santos, ¿no? Recuerda lo que dice el autor, ¿no? Desde el chiquero o el narrador, ¿no? Desde el chiquero se escuchaba una batalla campal, ¿no? Así que eso es falso, ¿no? No es devorado por el cerdo. Describe cómo los niños trabajan en los basurales de la ciudad. Se muestra un poco esta realidad, ¿no? Y hay una crítica, por tanto, a esos elementos, ¿no? Y luego nos dicen, los protagonistas huyen del abuelo, sí, y encuentran un mejor porvenir, falso. No encuentran un mejor porvenir, ¿no? Claro, es Enrique quien golpea también, ajá. Sí, no Efraín, ajá, es Enrique. No solamente esto, sino también esto de aquí, ¿no? Yo me había centrado solamente en este punto de aquí, pero acá también, Efraín no es Enrique quien golpea también, ajá, por eso también es falso. Y aquí falso es porque dice los protagonistas huyen del abuelo, sí, y encuentran un mejor, esto de aquí sería falso, ¿no? Y encuentran un mejor porvenir. No encuentran un mejor porvenir. Eso sería falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está entonces la respuesta. Vamos ahora con la número 7. Por respecto al fragmento anterior, de los gaitanos sin plumas, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Es cuando Efraín está herido, ¿no? Y luego acá nos habla cómo de pronto el cerdo pascual va a ser vendido, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, acá nos está mostrando, dice, acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el chiquero. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. A trabajar, a trabajar. De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. Claro, ahí están observando que quieren darle vuelta al cerdo Pascual, ¿no? Por eso que el cerdo representa para esta familia pobre la promesa de progreso, o la esperanza de progreso, ¿no? Para el viejo Don Santos, ¿no? Para los niños recuerda la urbe que destruye, que margina, ¿no? Claro, para Don Santos. Ujú. La promesa de progreso. Para Don Santos, recuerda, para los niños es la urbe que margina, que oprime, ¿no? En cambio, lo demás dice, Enrique está a punto de arrojar a Don Santos el chiquero. No, recuerda que no arroja, ¿no? Los niños desean dejar la marginalidad y formar parte del mundo oficial. Tampoco. Eso no se presenta en la obra. Se representa la cancelación de la esperanza y riqueza de bienestar. Tampoco, ¿no? Esa cancelación de la esperanza y riqueza y bienestar sería al final, ¿no? Al final de la obra, ¿no? Y se observa una crítica al sistema de enseñanza militar, no están aquí presente. Y por eso que la respuesta sería la C. Ujú. Cuando dice representa para esta familia pobre, la promesa de progreso, recuerda que hemos mencionado para Don Santos, ¿no? Que representa a esa familia, ¿no? Ujú. La número 8, a ver, dice, el título,
En el título del poemario Canto Villano de Blanca Varela se aprecia el empleo del oxímoron. Se infiere que, mediante el uso de esta figura, la autora procura el orden impuesto en su búsqueda de que prevalece en la sociedad. Si es una noción de crítica, porque recuerda que Canto Villano es una obra de crítica, de enfrentamiento, ¿no? La voz poética es contestataria, ¿no? Cuestiona, ¿sí o no? Ya, a ver, no parodia, sí cuestiona, sí critica, no conserva, no establece el orden impuesto, ¿no? En su búsqueda de censurar los vicios e inmoralidad, no, no tiene nada que ver esto. Subvertir las oposiciones tradicionales o expresar entusiasmo por las costumbres. No, no expresa entusiasmo. Así que la respuesta es la B. Ahora, cuestiona, ¿no?, el orden impuesto en su búsqueda de subvertir las oposiciones tradicionales que prevalecen en la sociedad. La 8 o la B. Vamos con la pregunta 9. A ver aquí. Dice, pasó a toda máquina la primavera pintando. La casa estaba intacta, ordenada por sus fantasmas habituales. El padre en el sitio del padre. La madre en el sitio de la madre. Y el caos huyendo en la blanca y rajada sopera familiar hasta nuevo mandato. Aquí estamos observando que hay algo establecido, ¿no? Y más bien se busca, ¿no?, cuestionar ese orden establecido, ¿no? Dice, pasó a toda máquina la primavera pintando, la casa estaba intacta, ordenada por sus fantasmas habituales. El padre en el sitio del padre, la madre en el sitio de la madre, y el caos, bullendo en la blanca y rajada sopera familiar hasta nuevo mandato, ¿no? Busca mostrarnos esa noción de la estabilidad o de pronto la noción de un sistema que está mostrado, ¿no? A ver, ¿se santifica? No, no se santifica. ¿Se expresa la visión pesimista del entorno familiar? No cambia, pues el entorno familiar, ¿no?, va a estar siempre lo mismo. Si no cambia, hay una visión pesimista, ¿ves? ¿Presenta el cuerpo femenino como centro de reflexión? No, no está aquí el cuerpo femenino. ¿Y propone una mirada cuestionadora del orden establecido? Sí. 2 y 4. La A, correcto. Y por último, el santo del desierto que se traga la lengua, el que vuelve a nacer forzando a la madre de su madre, el nadador contra la corriente, el que asciende de mar a río, de río a cielo, de cielo a luz, de luz a nada. Tras la lectura de estos versos finales del poema Camino a Babel, se puede afirmar que el hablante lírico tiene un afán por, nos exalta, expresa un profundo sentimentalismo, recuerda que no muestra sentimentalismo, idealiza, no idealiza. ¿Cuál sería? Dice, el santo del desierto que se traga la lengua, el que vuelve a nacer forzando a la madre de su madre, el nadador contra la corriente. ¿Qué quiere decir? Desestabilizar el orden impuesto. Los versos de Blanca Varela, ¿no? Bien, esa sería la respuesta a la número 10. Con eso terminamos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos. Buen inicio de semana también para todos ustedes.